23 de agosto del año 2026. El título del tema de esta mañana es Revelación Personal. Oremos, por favor, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Redentor, nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, que tú hayas enviado a Jesucristo a redimirnos, a rescatarnos, Señor. Que tu gracia sea sobre nosotros y tu misericordia. Toma este tiempo, tome el lugar en el cual cada uno de nosotros está. Rodéanos, Señor, de tu protección, que podamos dedicar este tiempo a escuchar tu palabra, Señor. Edifícanos, porque somos barro en tus manos. Llévanos a la estatura del varón perfecto, que podamos estar presentes aquel día en los aires para encontrarnos contigo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, nuestro texto está en Mateo capítulo 16, versículo 16. Dice, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios bendiga su palabra. Vamos a establecer primeramente que el Evangelio y por lo tanto la salvación de los creyentes depende de que Dios te revele a Jesucristo como tu Salvador y tu Redentor. Es algo que proviene del Padre. Dice la Biblia, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y normalmente Dios siempre nos ha encontrado en el mundo. La misma Biblia dice en Efesios capítulo 2 que cuando éramos enemigos de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para poder redimirnos. Entonces, la revelación no tiene que ver con un estado al cual nosotros llegamos, sino que la revelación es una obra directa de Dios sobre nuestra vida para nuestra salvación. En Juan 17:2 dice el Señor, como les he dado potestad, está hablando de sí mismo, está hablando del Hijo, como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, aquí vemos la directa relación entre el versículo anterior, que es el Padre revelando al Hijo. Y ahora, esta revelación produce un ginosco. ¿Qué cosa es ginosco? Que te conozcan. Aquí la palabra griega es ginosco, que quiere decir que produce una experiencia. No es algo a lo cual se llega mediante un esfuerzo humano. Es Dios quien te está dando una experiencia. No estamos hablando de una experiencia apoteósica, hollywoodense, estratosférica. Estamos hablando de la experiencia del arrepentimiento, de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esa revelación viene directamente del Padre para que conozcas estas dos personas que son importantes, al Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien el Dios envió para la salvación del mundo. Esto proviene de una revelación directa de parte de Dios. En Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Si nos damos cuenta, hermanos, no se trata entonces de cuánto podamos estudiar, de que hayamos dado con la escuela, con el libro, con la enseñanza, con la doctrina correcta. No tiene nada que ver con lo que un ser humano puede por sí mismo aprender mediante las facultades de su intelecto, mediante su propio estudio personal o mediante sus deducciones, inducciones. Ninguna facultad mental del ser humano está interviniendo acá. Tampoco ninguna facultad emocional, obviamente. Simplemente está diciendo que la salvación depende directamente de quien Dios escoge para revelarle el conocimiento o la experiencia de encontrarse con el Padre y con su Hijo. Con el Padre mediante el arrepentimiento de saber que hemos pecado contra Él. Y con el Hijo mediante el conocimiento de que Él es nuestro Redentor, que Él hizo la expiación, que su sangre pagó nuestros pecados y en su nombre tenemos el perdón de esos pecados y por lo tanto la salvación. Y es, es categórico porque dice en este versículo 22, nadie conoce quién es el Hijo ni quién es el Padre. Es decir, no hay manera alguna sobre la tierra, no hay forma, ni camino, ni estudio, ni práctica, absolutamente nada que te permita llegar al conocimiento del Hijo y del Padre, sino mediante la revelación que Dios quiere impartir gratuitamente por su soberana voluntad. Dios no salva mediante el conocimiento, la sabiduría o el estudio. La salvación no depende del cerebro, sino de Cristo. Y en esto el ser humano es algo, eh, como pudiéramos decir, hasta si entendemos los principios que estamos estudiando, es realmente algo jocoso que, a ver, le pongo este caso, ¿no? El apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo y escuchó cosas inefables que no le es permitido al ser humano hablar. Y dentro de esas cosas, el apóstol Pablo escribe, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y todas aquellas cosas que están ahí. ¿Correcto? Entonces, ya que es un misterio, cada denominación tiene por lo menos uno o dos libros de cientos de páginas explicando el misterio. Y cada doctor en teología, de acuerdo a su propia denominación, explica cuál es ese misterio. Y son personas que nunca subieron al tercer cielo, quizá lo más alto que llegaron es la azotea de su casa. Subieron a la azotea de su casa y no sé, les dio alguna clase de insolación o la hidrocefalia teológica que tienen y explican lo que el mismo apóstol Pablo dijo que era un misterio. Y el ser humano no puede simplemente dejar las cosas como están o como están dichas, porque siempre las tiene que resolver y siempre tiene que llegar a un cierto conocimiento de decir, esta es la verdad correcta y esta es la verdad incorrecta, si es que eso puede existir. Si no, mi doctrina es la única correcta porque yo lo explico de esta manera. Y los duelos intelectuales que existen entre estas personas, eh, bueno, hermano, si eso se tradujera en una verdadera guerra, eh, la existencia del planeta sería deshecha.
Ustedes recordarán, bueno, para los que han leído, que llegó una vez el mundo a estar dividido sobre un diptongo, donde dos eruditos del griego, estudiando el mismo griego, uno decía, no, aquí es después, y otro dice, no, es exactamente cuándo. En aquel pasaje que dice, habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis, y la palabra griega da para traducirla de las dos maneras, desde que creíste o después que creíste, cuando creíste o luego de que creíste. Y el mundo se llegó a dividir, y por estas cosas, hermano, mucha gente murió, la verdad. Pero cuando tú escuchas a esta gente erudita que viene, se sienta y hace sus entrevistas y conversa y te habla de sus términos, todo lo reducen a una explicación. Y tal pareciera que si tú no eres inteligente, tú no puedes conocer a Dios, porque tienes que leer tal cantidad de libros y tal cantidad de opiniones de los eruditos, que definitivamente para ellos la salvación depende del cerebro. Depende de cuánto puedes conocer, cuánto puedes estudiar, cuánto puedes delucidar, cuánto puedes explicar. Y reducen a Dios a una explicación y le quitan todo lo sobrenatural y todo lo soberano que es Dios. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, dice pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A ver, entendamos un poquito el contexto en el cual Pablo está hablando. Dice que Dios sabiamente dijo, si yo me presento mediante sabiduría y le dejo a la humanidad un camino que puedan estudiar para llegar a conclusiones, jamás me van a conocer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer que la salvación viene mediante la predicación. Y predicar, queridos hermanos, no es enseñar, por si acaso. Es muy diferente enseñar la palabra que predicar la palabra, y eso está establecido en el Nuevo Testamento. La predicación de la palabra tiene una característica distintiva, y es que las señales siguen a la predicación de la palabra. Entonces, cuando un evangelista, cuando un cristiano predica, dice, y Dios es el sanador, inmediatamente las sanidades vienen a respaldar las palabras de este hombre. Por eso Jesucristo dijo, al que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, para un científico es locura. ¿Cómo una persona va a ser sanada del cáncer solo porque cree? Pero los testimonios son innumerables. Es locura para un médico, para un científico. Dice, no, pero no puede ser. O sea, este tipo piensa que porque cree, lo han hipnotizado, deben haberle engañado. Pero, o sea, no, no, es que debe ser el poder de la mente. O seguro que ha contactado a los extraterrestres. Los extraterrestres deben estar detrás de esto. Y bueno, hermanos, hay, ¿qué cosa tienen? Tienen que tener una explicación porque no quieren aceptar a un Dios al cual solo hay que creerle, más allá del entendimiento, más allá de la comprensión y más allá del razonamiento. Solo fe. No, no puede ser, es demasiado sencillo. No puede ser, pero es. La salvación es mediante la predicación, la exposición de la palabra y el poder sobrenatural respaldando a esa palabra. Punto final. Eso es todo. Entonces, no se puede. El mundo, no, para el mundo eso es inaceptable.
no pueden aceptar semejante cosa. No, Dios tiene que ser más complicado para ellos. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los judíos pedían señales. Danos una señal. Y a pesar de que la señal le fue dada, no la pudieron aceptar. Y cuando los griegos fueron expuestos a la sabiduría de Dios, demasiado simple. No. Entonces, el Evangelio consiste en la predicación de Cristo haciendo su obra perfecta en la cruz. Y para el judío tropezadero, porque dice, ¿cómo Dios va a ser crucificado? ¿Cómo Dios puede ser crucificado? No, eso es imposible. ¿Cómo Dios puede ser colgado en un madero si eso significa maldición? Pero es que para eso vino Cristo, para absorber la maldición del mundo y el castigo de la ira de Dios colgado en un madero. Y lo único que podía hacer eso era que su cuerpo era la palabra, Dios el Padre hecho carne y sangre en el vientre de María. Por eso en Hebreos 10 o 9, perdón, no, 10 creo, el Hijo le dice al Padre, he aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. Y para eso me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad. El Padre se hizo carne y sangre para que el Hijo tomara ese cuerpo y pudiera presentarse como la ofrenda perfecta para la salvación de todo predestinado. Eso no se puede, un judío no puede aceptarlo. No. Y un gentil dice que eso no es científico, eso no es lógico, porque la lógica del griego, o sea, recuerden que los griegos en el mundo romano que vivía Jesucristo, los griegos era la élite intelectual, o sea, Roma absorbió la cultura griega, a pesar de que Roma conquistó Grecia, encontró que la sabiduría de Grecia, la sabiduría mundana de Grecia, era muy superior a la simple ley romana, porque el griego tenía filosofía, el romano tenía la ley, la pax romana, la ley romana, el derecho romano. ¿Correcto? El derecho romano significa los romanos gobernamos y el resto nos tienen que servir. Pero los griegos habían tomado, o sea, a pesar de que Roma tomó la religión de Grecia, Grecia lo superaba en cuestión de tener sabios y filósofos. Ven, lo único que han producido los romanos son practicantes de las filosofías griegas. Marco Aurelio con sus meditaciones estoicas. ¿Y quiénes son los estoicos? Pues es un tipo de filosofía griega. Así que los romanos se enamoraron de la filosofía griega. Entonces, cuando Pablo dice griego, se está refiriendo pues a la élite intelectual. Estamos hablando de los premios Nobel, de las grandes universidades reconocidas en el mundo. Para ellos, Cristo es locura. No hay lógica, no hay derecho, me refiero al derecho legislativo, al derecho penal, no hay ciencia, no, es simplemente para ellos superstición, locura, no puede ser. Pero para todo aquel creyente, aquel que Dios escogió, Jesucristo es en primer lugar poder de Dios, primero poder, un poder de transformación, un poder que cambia a la persona, un poder que puede tomar una persona carnal y transformarla en una persona espiritual. Un poder que puede tomar un borracho y una prostituta de la calle y transformarla en un santo y en una santa de Dios. Primeramente, poder de Dios. Un cambio de naturaleza y entonces sabiduría de Dios. No la sabiduría de este mundo, sino la de Dios. Y eso cambia completamente el panorama. Veamos un referente en la Biblia. Dios nunca usó ningún alumno de la escuela de profetas para ser su profeta ungido. Desde los tiempos de Samuel se fundaron escuelas de profetas. Gente que estaba cerca de los profetas, tenían los escritos de los profetas, estudiaban la ley de Moisés. Gente que no era levita, que no eran sacerdotes, que no eran escribas, porque solamente esa casta del pueblo, ese linaje, esa línea de nacimiento de Leví
fue escogida por Dios para enseñar la Biblia, pero estos eran personas de todas las otras tribus que ellos querían estudiar. Entonces se formaron las escuelas de los profetas y Dios nunca tomó un profeta de ahí. Los utilizó una que otra vez en 2 o 3 ocasiones a uno para hacer cositas menores, pero Dios nunca tomó un profeta de las escuelas de profetas. ¿Qué quiere decir eso? Dicho en términos modernos, jamás Dios ungió a un pastor dentro de los seminarios de los pastores, esas fábricas de pastores, y Dios nunca escogió a una persona graduada y titulada de un seminario para ser pastor de su iglesia. Ese es el paralelo. Cuando Elías iba a partir, Dios lo mandó a ungir a Eliseo. Y Eliseo jamás hizo una escuela de profetas. Elías mismo, ¿de dónde salió? Nunca salió de la escuela de profetas. Ya habían escuelas de profetas desde el tiempo de Samuel. Pero Elías Tishbita, es como decir, no sé, pues Elías de Lima, Elías de Chiclayo, de algún lugar. ¿Qué más? Nada más. ¿Dónde estudió? No, escuela de profetas tampoco. Ahí no había escuela de profetas. Y Dios lo escogió. Ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios tuvo un encuentro personal con Dios a través de sus estudios. Encuéntralo. Encuentre en la Biblia a alguien que mediante el estudio se encontró con Dios. Y estaba Moisés estudiando los rollos que le dejó su madre y los papiros de Egipto, y entonces llegó a la conclusión de que Dios tenía que, no, no existe tal cosa. El tipo había renunciado a ser el libertador, estaba ahí mantenido por su suegro, criando las ovejas de su suegro, ahí como un mantenido. De príncipe, de conquistador, de gran guerrero, a mantenido, ahí atrás en el desierto, con una mujer cascarrabias. ¿Cuál fue su transformación? 5 minutos en la zarza ardiente. 5 minutos en la revelación. Y creo que, decir 5 minutos es demasiado. Usted calcule el tiempo en que se debió dar todo el diálogo que hubo desde Moisés, quítate la sandela de tus pies, hasta vete, que te estoy enviando. No pasan ni 5 minutos. Y todo fue cambiado en ese encuentro. No hay ninguna referencia a que Sara estuviera estudiando cuando Dios le habló. O Rebeca, cuando fue a consultar por qué los niños pelean en el vientre. Ella no estaba estudiando teología. Y usted puede recorrer toda la Biblia y no hay ningún hombre, ninguna mujer que Dios habló o le habló o la utilizó. Débora, ¿de dónde salió Débora? Dios simplemente la ungió y la utilizó como una vidente, como una profeta para guiar las guerras de Israel. Punto. Débora nunca estuvo metida en el templo, estaba en la política, guiada por Dios. ¿De dónde estudió? ¿De qué escuela? No salió de ningún estudio. No hay referente en la Biblia para que tú coloques a un siervo ungido de Dios que haya salido de alguna escuela, o sea, que haya conocido a Dios mediante el estudio. Alguien puede decir, pero Daniel, cuando Daniel estaba estudiando el rollo de Jeremías, se dio cuenta, sí, pero él ya era profeta hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, desde que él dispuso su corazón para no contaminarse con la cultura de Babilonia, con la idolatría de Babilonia. Él fue ungido por él y sus amigos fueron separados por Dios. No por estudio, por esa decisión que Dios puso en sus corazones. Los judíos y los gentiles quieren un Dios conforme a su propio entendimiento, un Dios razonable, un Dios que puedan explicar, un Dios que sea aceptable
a la cultura de su tiempo. Pero no hay tal cosa. No hay manera. Usted no tiene, no hay un solo referente en la escritura de alguien que mediante su estudio haya llegado al conocimiento de Dios, o haya llegado a encontrarse con Dios, o haya llegado no sé, a recibir su ministerio de parte de Dios mediante el estudio. Usted puede ver las entrevistas o las conferencias que dan tanto rabinos como sacerdotes, como pastores, eruditos, y todos reducen a Dios a una explicación que sea aceptable al tiempo en el que vivimos. Las mismas doctrinas de la iglesia han sido moldeadas de acuerdo a la política. Cuando habían reyes absolutos, era un solo Dios. Pero luego cuando intervino la democracia, bueno, tenemos la Trinidad. Tres que están de acuerdo para un mismo gobierno. Cuando las revoluciones empezaron a multiplicar las repúblicas, entonces fue cambiando la doctrina para hacerla acorde a la política. Y ya cuando llegamos al siglo XX, pues todos tienen derecho, las mujeres tienen derecho de fumar, algo que jamás se había visto una mujer fumando. O también tienen derecho de entrar a la iglesia, entonces también pueden ser pastoras. También tienen derecho de ser pastoras. ¿Por qué? Porque el ser humano busca una teología y busca un Dios que sea aceptable a su cultura del tiempo en el que está viviendo. Rastree la historia y usted verá que todas las doctrinas de los seres humanos evolucionaron de acuerdo a cómo evolucionaba la política y la economía de su tiempo. El día de hoy se quiere un Dios, pues que unja a los homosexuales para ser pastores. Hay pastores que tienen esposos y pastoras que son lesbianas y cuánta cosa, ¿no? Porque la teología está evolucionando para ser aceptable por la política y las costumbres del tiempo presente. Eso es lo que se consigue mediante el estudio. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel buscaba un Mesías libertador como Moisés. Un Mesías que destruya a Roma, que mande fuego del cielo y Roma sea quemada, y que mate a cada romano que existía. Igual que Moisés deshizo Egipto y mató a todos los soldados egipcios en el Mar Rojo. Pero Dios les envió un bebé en un pesebre. ¿Se imagina la decepción en la expectativa del pueblo judío? ¿Cuál es el libertador? He aquí, ha nacido en Belén el rey de los judíos, un bebito. Y encima con mal nombre, oye, pero sus padres no están casados y están embarazadas y él nació ya con un mal nombre. Y cuando ese bebé creció, va a dar su mensaje, tomen las armas, se entrenen, hagan abdominales, vayan a los gimnasios, aprendan artes marciales, porque vamos a... No, 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 no. Amen a sus enemigos. ¿Qué? Hermano, le reventó todas las expectativas que el pueblo tenían. Pero ellos son el enemigo. No, el enemigo es el pecado. Ese es el enemigo. No, pues, o sea, así no vale. Eso no era lo que esperaba. Y entonces lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no venía de acuerdo a la forma en que
La ideología y la teología de su tiempo esperaban a Dios. Es exactamente igual el día de hoy. El mundo buscaba un nuevo Nimrod, o busca, perdón. Hoy día el mundo busca un nuevo Nimrod, un líder mundial que gobierne el mundo. Oh, y en la historia crearon al Vaticano. No contentos con el Vaticano, crearon el Sacro Imperio Romano, allá en Alemania. Y eso derivó en la banca mundial, un sistema que los salvará y gobernará. Y por eso Satanás tiene el control del mundo, porque el mundo busca un salvador de acuerdo a su propio entendimiento. Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque ellos están buscando un Dios y un Mesías conforme su propio entendimiento, conforme lo que ellos puedan elaborar de acuerdo a su propia sabiduría. El mundo no puede aceptar un Dios que se haga carne y salve totalmente al hombre sin su participación de esfuerzos personales y sabiduría para salvarse. Un Dios de predestinación, un Dios de misericordia, un Dios que hizo una obra completa, no puede ser aceptado porque el hombre quiere su participación personal. Eso pasó en Éxodo capítulo 19. Dios le había ofrecido a Israel la promesa del Espíritu Santo. Había hecho pacto con Abraham. Y cuando Moisés los saca de Egipto, ellos no quisieron un pacto de promesa. Ellos dijeron, no, lo que Dios te diga a ti, nosotros, en nuestras fuerzas, lo cumpliremos. El hombre siempre quiere participar de algo, hacer algo por su salvación, y esa es su propia perdición. Si no es un sacrificio personal, un sacrificio religioso, entonces debe ser sabiduría, entendimiento, conocimiento, algo para alcanzar su propio estatus espiritual y entonces coparticipar en su salvación con Cristo. Y es así, hermanos, como mediante sabiduría todo se contamina. En Babilonia y en todas las doctrinas paganas existía el demiurgo, porque en el entendimiento pagano habían dos dioses. Un Dios, el verdadero Dios, que creó el mundo espiritual. Y entonces solo lo espiritual era bueno, solo lo espiritual podía salvarse, solo lo espiritual era lo aceptado. Y otro Dios, antagonista a este Dios espiritual, que era el demiurgo. Y el demiurgo, pues, creó la materia, creó lo material. Y junto con lo material, creó los impulsos carnales del ser humano. Y entonces los paganos tenían la solución perfecta. Con el corazón adoraban a sus dioses y con el cuerpo pecaban para satisfacer al demiurgo, porque los impulsos carnales fueron creados por Dios. Uno nace con impulsos carnales, entonces hay que darle rienda suelta a los impulsos carnales. Y ahí tienes tú todas las prácticas carnales que tenían estas religiones paganas. Los rituales de la fertilidad y los días festivos, que tú los encuentras en toda cultura, encuentras un día en el año en el cual todo el mundo se desata, estira la mano y agarra hombre, mujer, lo que agarre y satisface su carnalidad. Eso existe o ha existido en todas las comunidades paganas. Ellos tenían la excusa perfecta. Lo espiritual era lo de este Dios verdadero y lo carnal era, pues bueno, estás acá. Entonces, por lo tanto, ninguna cosa espiritual podía ser carnal.
Y tú encuentras en la filosofía, en la doctrina judía, que es imposible que Dios se haga carne. No puede ser. Es uno de los parámetros de la doctrina judía de que Dios no puede tomar carne, carne humana. No se puede hacer carne. Esa es una blasfemia para un judío. Entonces, según esta doctrina, Dios no comió carne, pan y leche cuando se sentó en el encinar de Mamre con Abraham. No, eso no puede ser. Debe ser un ángel, debe ser, pero a pesar de que la Biblia dice textualmente que Jehová estaba conversando con Abraham y que Jehová le dijo, ¿por qué se rió Sara? Y que Jehová le dijo, yo volveré a ti a la vuelta de un año, según el tiempo de la vida. Pero no, es que él no puede ser, él no puede haber comido, debe ser una alegoría. Entonces, según esa misma doctrina, es imposible que un judío te acepte que Jehová luchó con Jacob, a pesar de que la Biblia dice, y Jehová le dijo, y Jehová tocó el costado en su, bueno, y todas aquellas cosas que dice directamente que era Jehová. No lo hizo a través. Entonces, ¿qué hacen? Formulan una explicación. Y he escuchado, por ejemplo, de que Jesús no es la luz del mundo, que es una broma, que si Jesús fuera luz, tú lo puedes poner en una linterna. ¿Hasta dónde se puede llegar con estas ideas? Porque el mundo, el ser humano necesita una explicación cerebral para entender a Dios. Y si no puede entender a Dios, no lo puede aceptar. Entonces, para ellos es un antropoformismo, un tipo, una tipo, no sé qué clase de nombre le dan a esto, ¿sí? Porque, ¿qué hace el ser humano? Le da un nombre y le da una explicación. Ah, esto es tal cosa y funciona. Es una hipérbole, es una parábola, es una pelota, es un esto y eso significa aquello, ¿no? Pero Jesús no puede ser la luz del mundo. No, no, él se refería a que era el entendimiento, que viene a traer una aclaración mental, que viene a decirnos la verdad, y para ellos la verdad es un concepto y no es una persona. Entonces Jesús no puede ser la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en su mente científica la luz es el sol, el astro. Sin embargo, esa misma explicación contradice una verdad que cualquier lector de la Biblia, que lee la Biblia, sabe que el día existía antes del sol. ¿Y por qué Jesús no puede ser esa luz, la luz del día? No, porque no estoy diciendo que lo sea, pero el día existía antes que el sol. Y si tú estudias las leyes de la óptica y la emisión del foco de luz, si el sol fuera la fuente de luz del día, entonces tendríamos un paisaje completamente diferente. Sería exactamente el mismo tipo de paisaje que nos da una noche de luna llena con ese tipo de sombras directas sin que exista luz refleja. Porque efectivamente en la noche tenemos una sola fuente de luz que es la luna, pero en el día no. En el día el sol no es la fuente de luz más fuerte, pero tú tienes luz por todas partes, porque el día existió antes que el sol. Y la luz del día precede, yo no sé si tú has visto alguna vez un amanecer, por ejemplo en la sierra, cómo la luz avanza antes de que llegue los rayos del sol. Ahí es donde la ciencia inventa, no, que es la inmanencia, que los fotones, que la onda, la luz es una onda, y no se ponen de acuerdo de qué cosa es la luz. En ese solo ejemplo, un lector bíblico tiene que aceptar que el día existió antes que el sol. Un lector científico no puede aceptar eso. Te va a dar
millones de explicaciones, a pesar de que las leyes de la óptica demuestren que el día es una fuente de luz inmanente, aparte del sol. Pero no, entonces, si él dijo que es la luz del mundo, él no puede mentir, tiene que ser la verdad. Ahora, que Jesús utilice comparaciones y parábolas, perfecto. Cuando decía que el reino de Dios es como la harina. Bueno, la iglesia no somos harina, pero si entra una doctrina, leuda, fermenta todo. Una doctrina errada. Está bien, esa es una comparación, pero cuando él hablaba de sí mismo, él no está diciendo bromas. Él es la definición perfecta de la verdad. Y una verdad no es un paralelismo. Un paralelismo nos permite tener una idea de algo, pero Jesús es la luz, Él es la paz, Él es la redención, Él es la salvación. Pero esta gente no puede aceptar que Jesús sea la luz del mundo, porque no lo puede entender por una explicación semántica, psicológica, tiene que darle alguna clase de explicación para que pueda ser aceptado. Ellos necesitan explicarse de una forma racional a Dios para poder aceptarlo. Y eso que hace, le quita todo el poder. Eso produce una palabra híbrida y por lo tanto carente de poder. Ahora observe usted el mundo religioso y lo que no se ve es poder. Reducen el cristianismo a un cambio en el conocimiento, a mayor intelecto. Para ellos, mayor intelecto es más espiritualidad. Y a mayor conocimiento acumulado, mayor santidad. Ven, ustedes, por ejemplo, qué cosa vemos? Lo único que vemos del cristianismo es cómo pueden ganar una discusión. ¿No? El fallecido Charlie Kirk, ¿qué hacía? Discutía, discutía y llegaba. Ustedes van a ver eso por todo TikTok, cómo viene un tipo que es así y discute con alguien y lo más que usted va a ver es un cambio emocional. No viene un satanista y dice yo odio a Jesús y él dice no, Jesús te ama y el otro es conmovido en sus emociones. Y ahí terminó el video, ahí terminó el TikTok porque no hay más. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el echar fuera demonios? ¿Dónde está el que viendo al paralítico caminando ya no podían decir nada? ¿Dónde está la demostración del espíritu y de poder? Ya no hay. ¿Dónde están las resurrecciones de muertos? El echar fuera demonios, sanar enfermos. ¿Dónde está eso? Ya no. Todo se ha reducido a una discusión. Y los cristianos pueden agarrar a los musulmanes porque hay un versículo, hay una sutra, no sé cómo se llama, en el Corán que dice tal cosa acerca de Jesús y entonces es eso. Y bueno, discusiones, es todo. Y tú vas a ver que cuando discute un musulmán convertido porque estaba estudiando, lo único que tienen es discusiones, formas de pensar, cambios en la forma de pensar a través de razonamientos y de un sentir emocional. Es todo lo que tiene. Pero cuando tú ves de pronto que se levanta una mujer musulmana, un hombre musulmán, y dice, Jesús se me ha aparecido, y empieza a hacer sanidades y milagros y predicar con poder, aún son capaces de ofrecer la vida. Ah, eso es diferente. Cuando ves un judío al que se le apareció Dios, al que se le apareció Jesús, eso es diferente. Ellos no tienen un estudio. Wow, quizá después lamentablemente se ponen a estudiar y terminan creyendo cosas raras. Pero esa conversión fue hecha directamente
por una revelación del poder de Dios. En Gálatas 1:15, el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, criado a los pies de Gamaliel, quien llegó a decir que toda su sabiduría, todo lo que él conocía, vino a ser estimado en menos que basura. El texto original dice menos que estiércol, para ganar el conocimiento de Cristo. ¿Cómo tuvo el conocimiento de Cristo? No por estudio, sino por una revelación, por una luz que lo tumbó del caballo camino a Damasco, cuando él respiraba amenazas y muerte. O sea, el tipo estaba endemoniado, respiraba amenazas y muerte. Estaba endemoniado. Ven, su propio aliento era muerte. ¿Quién es muerte? Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Eso es lo que estaba respirando este hombre. Y siendo enemigo de Dios, entonces es tumbado del caballo por esta luz y el Señor le habla. Cuando agradó a Dios, no cuando llegué a la conclusión según mis estudios y saqué mi doctorado y después fue y contrasté en otra universidad, hice qué sé yo, PhD y entonces fui, hice una investigación y la universidad tal me apoyó para hacer estudios, llegué a la conclusión de que Jesús es el Hijo. No, así no fue, así nunca fue así, jamás ha sido así. Es una revelación. Hermanos, no busquemos conocimientos intelectuales, no busquemos tratar de llenar nuestro cerebro de entendimientos y doctrinas y cosas para pensar. Tiene que haber un poder respaldando y ese poder viene por revelación. Y no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Acerquémonos a Dios mediante pedir misericordia para que Dios nos revele a Jesucristo. Y Él, quien es la verdad, nos hará libres. Y Él, quien es la sanidad, Él es la salvación, Él es la libertad, Él es el que será una realidad en nuestra vida, no por un conocimiento intelectual, sino por esta revelación que nos une y nos liga a la naturaleza misma de Dios, donde la fe de Jesucristo, quien es Jesús mismo, toma lugar en nuestro corazón. Y entonces estas señales seguirán a los que creen. Y la palabra de Dios se vuelve no un conocimiento para saber, sino una realidad para vivir. La revelación de Dios está diseñada para que vivamos la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios encontró al apóstol Pablo endemoniado en un caballo tratando de ir a matar a la iglesia, para que se entienda que no por ser bueno, no por estar correcto, no por dejar de tener pecados, no por abstenernos, no por nada que hagamos nosotros por nosotros mismos, sino por la gracia absoluta de Dios. En este momento, tú puedes pedir una revelación y tú puedes recibir las bendiciones del cielo, porque no necesitas llenar ninguna condición intelectual y ninguna condición de sacrificio religioso para recibir al Señor y recibir lo que Él tiene para ti. Simplemente rendirnos y decir, basta, no por intelecto, no por sacrificio, no por lo que sepas, sino, heme aquí, Señor, obra en mí tu voluntad. Y esa voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Nada más. Ya el conocimiento, los estudios y la doctrina vendrán después de que Dios revele a su Hijo en ti, en mí, en cada uno de nosotros.